Listo, todo tuyo, Ari. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la clase ya de hoy. Acá les preparamos una primer filmina como para que tengan la visión de lo que es la clase de hoy, porque mezcla temas quizás, entonces uno a veces está bueno ordenarlo para que vayan siguiéndolo. Son dos temas principales, fenología y adversidades. En la parte de fenología voy a dar lo que es aspectos teóricos y una ejemplificación. No vamos a tener espacio práctico netamente hablando porque no hay mucho abanico de ejercicio, entonces nos pareció que ejemplificando un caso ya sería buen material como para que ustedes puedan encarar los ejercicios que quieran practicar. Obviamente siempre tienen la posibilidad de, de consultar. Y así avanzamos en lo que es adversidad, que es un tema un poquito más largo, en lo cual voy a dar aspectos teóricos y método de lucha. De sequía, viento y granizo, más en profundidad lo que es heladas. Y después Martín, la idea es hacer mitad y mitad. Martín tendría 2 horas y media o 3 horas para la parte de caracterización de heladas, que es la parte más fuertemente asociada a lo teórico práctico, o sea, tiene más componente de práctica, ¿no? Así que arrancamos entonces con el primer tema, que es fenología. En esta parte de la materia, antes de empezar, en esta parte de la materia ya empezamos, como para que ustedes tengan idea de cómo está organizada la materia, ¿no? En la primera parte, lo que fue prácticamente hasta el primer parcial, ustedes vieron básicamente eh, la parte meteorológica o climática, entre comillas, de la materia, porque vimos desde la generación de la radiación del Sol hasta que en su llegada a la Tierra y cómo desencadena todos los mecanismos a través de los cuales se forman todos los fenómenos meteorológicos. Ahora vamos a entrar en la parte de la materia en que vemos, si bien se fue viendo de a poquito en cada uno, pero ahora vamos a entrar más fuertemente en cómo esos meteoros o esos factores ambientales afectan en la biología de plantas y animales y eh, más específicamente hablando en el aspecto productivo, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales agropecuarios, ¿no? Entonces, en esta parte de la materia van a empezar a usar lo que son los libros asociados a lo que es la bioclimatología. El libro de cabecera de esta parte o de la mayor parte de esta sección de la materia es el de Pascal Edamario, que es Bioclimatología Agrícola y Agroclimatología. Está editada por la Facultad de Agronomía de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, perdón. Y como les decía, está toda la parte más relacionada a lo que es la bioclimatología y la agroclimatología. Puntualmente lo que es heladas tienen apuntes, no está en ese libro que les nombré, pero bueno, no quería dejar de nombrárselo porque tienen, si bien de ese libro no vamos a utilizar todo, es un libro de unas 500 y pico de páginas, van a sacar gran parte de la información de ese aspecto de la materia. Y aparte está muy bien explicado, con mucha ejemplificación, con mucha cita de trabajo científico, etc. Bueno, sin más, empezamos entonces con fenología. Y para empezar con esta clase, con este tema, les muestro una secuencia de fotos como para que ustedes ya vayan viendo de qué estamos hablando. Fíjense que tenemos, en este caso es un duraznero, tenemos la etapa de floración, etapa de brotación o un árbol que ya se ve con hojas, el árbol que ya tiene frutas y el árbol que empezó el proceso de senescencia foliar, incluso algunas hojas ya están perdidas. En esta secuencia, lo que nosotros vemos es eh, cambios, ¿no? Cambios en el aspecto visual, que es lo que nosotros a simple vista, valga la redundancia, podemos detectar. No podemos ver lo que pasa dentro de la planta, pero sí lo que pasa
por fuera y es lo que nosotros percibimos. En el caso de los frutales, primero florece, después emite las hojas, después va a formarse los frutos y llega al final del ciclo anual de crecimiento y de desarrollo también con la caída de hojas. Entonces, ¿por qué les doy esta secuencia de fotos de una especie en particular, como es el durazno? Para definir un poco lo que es la fenología. Fíjense en la definición, que es bien del libro, digamos, sin mucha vuelta. La fenología es el estudio y explicación de los cambios periódicos en la apariencia y constitución de los seres vivientes debido a causas ambientales. Y en esta definición tenemos varias cosas para sacar, ¿no? Primero que dice cambios periódicos, o sea, son cambios que suceden, por ejemplo, en el caso del duraznero, año tras año. Esa secuencia de fotos sucede en el duraznero año tras año. En el caso, era un cultivo perenne, en el caso de ser un cultivo anual, quizás ese periodo es de un año, es de un solo ciclo, no tendríamos la repetición año a año. Pero la- el primer, eh, el primer aspecto es que son cambios periódicos. El otro aspecto es que es en la apariencia externa, como dijimos nosotros recién en la foto, en lo que podemos apreciar visualmente, y constitución porque vamos a ver que aparecen y desaparecen estructuras que son características de cada etapa de ese ciclo. Después le vamos a ir poniendo nombre a todas estas cosas. Y después dice acá los seres vivientes. Yo les di el ejemplo del duraznero, pero sepan que es también, o sea, como ejemplo de un vegetal, pero sepan también que esto es aplicable a los animales, a los insectos, a todos los reinos, básicamente. Después, Martín, vos mientras quieras ir metiendo algún aspecto de la parte zootécnica, avisá y, y lo comentás. Y quizás la última definición más importante para nosotros que estamos viendo climatología, que esos cambios en la apariencia, en la constitución, que son periódicos y afectan a todos los seres vivos, son debido a las causas ambientales. Por eso, ahí es cuando empezamos a asociar la necesidad de haber estudiado cómo funcionan esos meteoros con anterioridad en la materia, porque sabiendo cómo funcionan, ahora vamos a ver cómo afectan a los seres vivientes. Eh, Acá una aclaración que no es menos importante, que tiene en cuenta variaciones geográficas y temporales, o sea, esos cambios se pueden dar, se dan, no se pueden dar, se dan debido a la influencia de las causas ambientales y, o sea, debido a cómo varían esos factores ambientales. O sea, en la variación de los factores ambientales está la influencia de cómo afecta a la apariencia y a la constitución de los seres vivos. Y esas variaciones de las causas de los factores ambientales, ustedes saben que la variación, por ejemplo, de radiación se da en el tiempo a lo largo del año, por ejemplo, pero también se da geográficamente a través de las latitudes. Entonces, es lógico que las causas ambientales que generan esos cambios en la apariencia, si esas causas ambientales tienen una variación geográfica y temporal, el efecto sobre los seres vivientes también sean en el aspecto geográfico y temporal. Ahí lo había subrayado y quedó doblemente subrayado, más énfasis aún. Acá vamos a utilidad de la fenología. Quizás esta filmina la debería haber dejado más para el final, una vez que sepamos más del aspecto, ¿no? del tema. Pero fíjense que principalmente este aspecto es importante para ver cómo empezó todo esto, el conocimiento del conocimiento de la climatología. Hoy en día quizás el estudio de la fenología está eh, un poco diluido, si se quiere, por todos los avances que hubo en la bioclimatología, que lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Pero en un principio la, la disciplina nació desde el punto de vista inverso. O sea, lo que veían la gente que estudiaba era que
si algún vegetal en particular, asociado a esto de las plantas índices que después les comento, se comportaba de una determinada manera en un lugar, tenía que ver con que el clima de ese lugar era un clima determinado. Por ejemplo, que las temperaturas mínimas no descendían de tal valor, que las precipitaciones se mantenían en cierto rango, y así asociado a todas las variables que ustedes se imaginan, ¿no? El viento, la humedad, la temperatura, etcétera. Entonces, la utilidad primera de la fenología fue ver cómo se comportaban los vegetales para inducir o relacionar el comportamiento de ese vegetal a la caracterización climática de un lugar. Quizás ¿por qué venía esto? Imagínense que hace muchos años, acá están hablando de 1946, 1964, pero esto empezó mucho antes. eh, no había la cantidad de estaciones meteorológicas ni convencionales, mucho menos automáticas que hay hoy en día. Entonces no tenía la posibilidad de caracterizar un clima midiendo la temperatura con un termómetro. Entonces una buena asociación entre el comportamiento de los vegetales y, y las variables meteorológicas nos permitían a nosotros, o a los que estudiaban en ese momento, eh, formar un conocimiento de cómo era el clima del lugar. Acá les nombro brevemente lo que eran las plantas índices de FINA, eran 12 cultivos arbóreos y 6 perennes, que eran los que utilizaba para caracterizar, o sea, de acuerdo a cómo se comportaban estos cultivos, era que se infería la característica climática del lugar. En el libro que yo les nombré y también en el apunte están cuáles son esos cultivos, qué características tenían que tener, como por ejemplo que un poco asociado a esto, lo de los jardines fenológicos, las especies tenían que ser de reproducción agámica, ¿por qué? Porque si yo tenía variabilidad debido a cruzamiento sexual, yo no sabía si el diferente comportamiento de las plantas en diferentes lugares era debido al clima o era debido a la variabilidad genética. Entonces, por ejemplo, una de las características que tienen que tener esas plantas utilizadas en su momento para caracterizar el clima del lugar es que sean de reproducción agámica, reproducción asexual. Los jardines fenológicos fue posterior a las plantas índice de FINA, pero fue parecida a la utilidad que se le dio. Eligieron 5 especies coníferas, 9 latifoliae y 4 arbustivas. Y los jardines fenológicos eran lugares en donde se ponían estas especies y de acuerdo a cómo se comportaban esas especies en los distintos jardines, de vuelta a lo mismo, se podía inferir cómo era la climatología del lugar. Y también, o sea, yo estoy hablando siempre de climatología como algo en términos de serie de años o series de años largas y en término medio, pero también en un año en particular podía hablarme también de cómo había sido la meteorología de ese lugar en ese año. Y bueno, les reitero, respecto a las plantas índices y jardines fenológicos, está en el apunte, está en el libro, léanlo porque es interesante como punto de partida, perdón, de la disciplina. Y después el segundo aspecto que dice investigación biometeorológica de los cultivos, conocimiento, exigencias y tolerancia meteorológica de los cultivos con el fin de determinar lugares y época de cultivo y medidas agronómicas más adecuadas. Hoy por hoy esta es una de las aplicaciones más fuertes que tiene la fenología. Así como en un principio yo sabiendo cómo se comportaba el vegetal podía inferir la climatología, esto sería un poquito el sentido inverso. Ver cómo sabiendo cómo afectan los diferentes eh, magnitudes del fenómeno meteorológico que esté estudiando en el crecimiento o desarrollo de los vegetales, puedo modelizar ese comportamiento de los vegetales en función de los factores meteorológicos y conociendo cómo están distribuidos esos factores meteorológicos eh, a lo largo de un territorio, poder elegir el lugar más apto para el crecimiento del cultivo que esté teniendo en cuenta. Estos dos son
a mi parecer son como los dos aspectos más importantes de la fenología, uno más antiguo, otro más moderno, pero que principalmente el segundo es en lo que más vamos a usar la fenología eh, de- en el aspecto de nuestra vida profesional, ¿no? Sepan que esta parte, la segunda, está muy asociada e incluso las definiciones a veces son ambiguas de la diferenciación entre la utilidad de la fenología y lo que hace la bioclimatología que vamos a empezar a ver desde la clase próxima. Todo esto les propongo ir viéndolo a medida que vamos avanzando en la temática, para ir aplicando ejemplos. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quiere preguntar o alguien quiere comentar algo? Sigo avanzando. En la definición de fenología, volvemos para recordar, decía que la fenología era el estudio y explicación de los cambios periódicos en la apariencia. Si yo para el estudio fenológico necesito basarme en un cambio en la apariencia y en la constitución, que no deja de ser también algo que son características externas, visuales, es lógico esta definición, ¿no? Que el estudio de la fenología se basa en la observación y en el registro el registro de lo que yo observé. Después vamos a ir viendo cómo se llevan a cabo los registros o cómo fue evolucionando esos registros. Pero la observación de ese cambio en la apariencia en la constitución es la base del estudio fenológico, porque si yo no puedo, si yo no observo y no soy capaz de, de diferenciar esos cambios en el aspecto, no voy a tener prácticamente el estudio fenológico en cuestión. Entonces esto es importante, el estudio de la fenología se basa en la observación y el registro. Tenemos dos tipos de observación fenológica. Una es la cualitativa. La cualitativa, ahora vamos a avanzar a partir de la siguiente filmina a qué nos hacemos referencia, a qué hacemos referencia, perdón, pero obviamente está hablando de los cambios en características cualitativas, valga la redundancia. Y después tenemos la observación fenométrica, que es cuantitativa, y bueno, acá está, en verdad quedó mal, esto debería estar entre paréntesis. La observación fenométrica, que es una observación cuantitativa, también se la llama o está incluida dentro de lo que es la fenometría. La fenometría hace una observación del aspecto que ustedes quieran considerar cuantitativo. Vamos a ver que, por ejemplo, lo que es el peso, lo que es la longitud de alguno de sus órganos, el número de los órganos, etc. Vamos a ir avanzando y lo vamos a ir poniendo más en particular. Pero bueno, por ahora entonces lo importante es que tenemos observación fenológica cualitativa y observación fenológica o fenométrica cuantitativa. Y para meternos en lo que es la observación cualitativa, principalmente vamos a hacer referencia en ese cambio de apariencia, ¿no? En ese cambio de aspecto que externamente manifiestan vegetales y animales y que nosotros vamos a observar. Si nosotros tenemos en cuenta el ciclo ontogénico de un vegetal, les aclaro algo antes, yo les voy a estar hablando, básicamente la clase de hoy es fenología vegetal. Yo dije hace un rato que los cambios también son perceptibles en los animales, en los insectos. Nosotros hoy vamos a hablar básicamente de fenología vegetal y Martín cuando cuando les dé la clase de bioclimatología animal también va a hablar algo de fenología animal. Igualmente ya dije Martín, si querés agregar algo ahora que creas conveniente no hay problema. Entonces les decía, teniendo en cuenta el ciclo ontogénico de un vegetal, que va desde la germinación de la semilla hasta la semillazón, si se da en un aspecto o en un proceso natural, como puede ser una pastura natural, por ejemplo, las especies de una pastura natural. En el caso de que sea un proceso controlado por el hombre, por ejemplo en un trigo que yo voy a cosechar,
no voy a esperar a que llegue a la semillazón y voy a cosechar antes, pero bueno, en términos de un ejemplo, esto sería el ciclo ontogénico del vegetal. Empieza con la germinación, que se da en el suelo, después tenemos la emergencia, la ramificación, el cambio de ápice, floración, fecundación, cuajado, fructificación, madurez. Esto es un ciclo endogénico genérico, si se quiere. Por ejemplo, la ramificación en los cereales de invierno tiene un nombre particular que se llama macollaje, si se quiere. Sería común a las gramíneas. Por eso no quise ejemplificar con ninguna en particular, sino algo más genérico. La observación fenológica cualitativa es esto. Es es detectar cuándo cambia, cuándo se van sucediendo estas fases. Y acá les estoy introduciendo una primera definición. ¿Qué es una fase? Bueno, la fase es el momento de aparición, modificación o desaparición de órganos en un conjunto de individuos, lo voy a subrayar porque voy a hacer una aclaración, de forma sostenida, entre ellos, distribución en el tiempo y conduciendo al cumplimiento del proceso del desarrollo. ¿Qué quiere decir conjunto de individuos? Bueno, nosotros la observación la podemos hacer obviamente en un individuo de un cultivo o de una pastura natural, por ejemplo, de una pradera. Pero la fase, que es el momento de aparición, modificación o desaparición de órganos, se debe dar en el conjunto de individuos. Con que un solo individuo haya pasado de la fase emergencia a la fase ramificación, yo no puedo decir que toda la población está en esa fase. Por eso dice que tiene que ser de forma sostenida entre ellos en el tiempo. O sea, todos los individuos, o vamos a ver ahora qué porcentaje consideramos, tienen que pasar por ese momento de aparición, modificación o desaparición de órganos para decir que pasaron a través de esa fase. Y lo de conducentes al cumplimiento del desarrollo, ustedes saben la diferencia entre crecimiento y desarrollo es que el crecimiento es un aumento en la masa, en el número de células, pero son siempre las mismas células las que se multiplican y crecen. Y el desarrollo es cuando se empiezan a diferenciar células. Eso se da muy, muy claro en los vegetales cuando se produce el cambio de ápice. En los vegetales, antes del cambio de ápice, las células meristemáticas venían produciendo hojas, por ejemplo. Cuando se da el cambio de ápice, en vez de producir hojas, van a empezar a producir estructuras reproductivas. Ese proceso de pasar de vegetativo a reproductivo a través del cambio de ápice es el proceso de desarrollo. Es la diferenciación de células, de nuevas células, digamos. Pero ¿por qué dice conducentes al cumplimiento del proceso de desarrollo? Porque si antes o sea, nunca pudo haber un cambio de ápice si antes las ramas no crecieron en tamaño, no crecieron en peso. Nunca pudo haber una ramificación si antes el tallo principal no generó fitómeros de los cuales iban a generar las ramas. Entonces, para que se cumpla el proceso de desarrollo, tienen que darse cada uno de estos pasos en el orden que se tiene que dar, obviamente, y en forma sostenida en el conjunto de individuos de lo que yo estoy considerando, un cultivo, una pradera natural. Entonces la fase básicamente es cada uno de estos momentos, ¿no? De estas líneas azules que yo estoy marcando acá, ¿no? Cada uno de estos puntos son una fase. La fase de madurez, la fase de fructificación, la fase de cuajado, la fase de floración. Entonces, si yo aplico la definición esta, ¿no? Momento de aparición y modificación o desaparición de órganos. A la fase de floración, ¿cómo lo entiendo? Bueno, la floración es el momento en que aparece las flores. Luego las flores se van a empezar a modificar, por ejemplo, van a empezar a agrandar su óvulo, por ejemplo, porque están en fecundación, en cuajado, y van a desaparecer. Entonces, la fase de floración pasa por todas esos momentos. Aparece, se modifican y desaparecen. Lo vemos bien claro con las hojas. Las hojas aparecen, van cambiando el tamaño, van cambiando incluso la forma en algunas especies y luego desaparece. Bueno, la fase de foliación o de brotación en ese caso
pasó por todas estas etapas. Y después tenemos lo que es subperíodo. El subperíodo es el tiempo transcurrido entre fases, no necesariamente consecutivas, durante el cual los tejidos vegetales crecen, aumentan de peso y o volumen. Entonces, un subperíodo, por ejemplo, es germinación-emergencia. Este subperíodo a nivel agronómico es muy importante porque el manejo en esta parte, o sea, en la parte previa, ¿no? En la elección del momento de siembra, de acuerdo a la temperatura del suelo, la humedad del suelo, el tipo de tecnología de semilla que use, y la parte y lo que ocurra en el suelo entre la germinación y la emergencia me va a generar gran parte de lo que es el rendimiento porque me está definiendo el número de plantas que voy a tener. No es exclusivo de esta parte, pero el número de plantas logradas está definida en una medida muy alta entre este superior, entre el superior germinación y emergencia. Entonces, bueno, definimos el ciclo ontogénico, lo que es la fase, lo que es el subperíodo, y acá es lo que yo les vuelvo a reiterar, es donde estamos viendo perdón, la fenología cualitativa, la observación cualitativa. Yo veo ese cambio en la apariencia. Después vamos a ver cómo medimos, por ejemplo, cómo observamos el aumento de peso. Eso ya sería una observación cuantitativa, que es lo que hace la fenometría. Acá les muestro algunos ciclos. Acá yo les había dicho que este era un ciclo ontogénico, si se quiere, genérico, sin darle nombres particulares de cada especie, si se quiere. Pero me parece interesante mostrarles algunos ejemplos particulares de ciclos ontogénicos particulares de una especie. Acá les muestro 2 o 3 especies. Esto lo van a encontrar también como escala fenológica, que lo que me olvidé, y voy a tratar de ponérselos en el PowerPoint que va a quedar subido como material para ustedes. Cada una de estas escalas fenológicas llevan el nombre generalmente del autor de la escala, el que estudió la fenología de la especie y generó este tipo de escalas. No está acá, pero lo voy a agregar y después subo el PowerPoint. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soja tenemos la primera fase es la de emergencia, que está codificado, o la nomenclatura que usan es BE. Después, cuando aparece el primer nudo, se llama B1. Cuando aparece el segundo nudo en la planta, se llama B2. Y así sucesivamente hasta el último nudo, que sería BN. Si la variedad de soja genera 9 nudos, el último B sería B9, ¿no? Después comienza la etapa reproductiva. Acá les comento algo. En este tipo de escala uno ve que es como que siempre primero la etapa vegetativa, después la reproductiva. Obviamente es así porque por la definición que vimos antes, primero tiene que pasar una cosa para que conduce al desarrollo. Tiene que pasar primero la etapa vegetativa. Pero hay etapas que se solapan. Por ejemplo, a partir del tercer nudo, por ejemplo, ya empieza a haber, esto es un ejemplo, no sé si es puntualmente lo que pasa, pero supónganse que a partir de la generación del cuarto nudo, o sea en B4, las ramificaciones que generaron a partir del primer nudo pueden ya empezar a generar inflorescencia o primordios de inflorescencia. Entonces, dependiendo de qué lugar de la planta estemos mirando, podemos estar viendo que se solapan etapas. Eso se los digo porque uno ve las escalas fenológicas como ordenaditas acá en este gráfico y pareciera que todo pasa cuando termina, o sea, cada fase empieza cuando termina la anterior, y las fases se solapan y pasan en muchas especies. Incluso el nivel de solapamiento depende en gran medida de cómo se comportó el ambiente meteorológico en la etapa del cultivo. Hola Ari, déjame meter Sí. un bocadillo. Sí, Te aprovecho y los saludo a los chicos que estaba escuchando ahí claramente. Justamente esto que estás mencionando para la soja, después lo van a ver en cultivos básicamente, pero lo que vos mencionás es lo que separa esta gran familia de plantas que llamamos soja, ¿no? De las que son de crecimiento determinado e indeterminado.
¿Mm? La que Claro, vos estás mencionando es la de crecimiento indeterminado, que se va solapando, digamos, la floración con las nuevas vegetaciones o con nuevas hojas que aparecen. En cambio, la de crecimiento determinado, que son las del norte, es como que primero arma toda la canopia y después florece toda y después junta. florece, exactamente. Ahí se respetaría un poco esto que estás diciendo vos. Y después le Bien, vamos a explicar un poquito más por qué, ¿no? Que son básicamente los trabajos que ha hecho Pascale, ¿no? En todo este yuyo que metió en la Argentina para pagar la deuda externa. bien. Vos eso sería lo que mostrás después en agro. Claro, para Bien, vincularlo un poco a agro, a bio y agro, ¿sí? bien. Nada más. Otra cosa que les quería comentar, estas escalas fenológicas son descripciones de cómo avanza, de cómo avanzan las etapas o cuáles son la sucesión de etapas, siempre teniendo en cuenta el aspecto externo. Tengan en cuenta que hay otros estudios que lo hacen a nivel bioquímico. Entonces, por ejemplo, se sabe que la soja en un estado B5, que uno lo ve como vegetativo, a nivel meristemático y bioquímico ya desencadenó procesos asociados a la etapa reproductiva, hormonas, primordios, etc. Es un comentario. Nosotros nos vamos a basar, al menos en esta materia, en el aspecto externo. Entonces, bueno, cuando empieza la floración se llama R1, en plena floración R2, comienzo de fructificación, acá ya tenemos otra etapa, R3, plena fructificación R4, así sucesivamente hasta lo que es plena madurez, que es R8. En general, de R1, la parte reproductiva es entre R1 y R8, no es que hay un RN. RN en soja no es como el B, que puede haber tantos B como nudos que genere la planta. La parte reproductiva va de R1 a R8. Para no quedarnos en lo que es un cultivo extensivo, fíjense lo que son los estados fenológicos del manzano. En la escala fenológica tenemos el botón de invierno, que es la yema que vamos a ver de cualquier árbol frutal de invierno en un mes o 2 meses, que es la yema dormida, como se dice. Luego empieza el desborre, se llama porque pierde la pilosidad de la yema y empieza a hincharse. Bueno, tiene nombres, ven acá, tiene nombres particulares. Ese ciclo ontogénico que yo se lo daba de forma genérica, acá ya tiene nombres particulares. Aparición de botones florales, eh, los sépalos, lo que es el cáliz se abre y deja ver los pétalos, cuajado, floración. Bueno, esto sería la escala fenológica en el manzano. Y en cebolla también tengan, tengan presente que cada cultivo de importancia comercial, y ya sea ornamental, extensivo, intensivo, lo que sea, esto está estudiado y las nuevas plantas que se utilizan se van a estudiar porque el ciclo fenológico es una herramienta fundamental para el manejo. Y acá, bueno, tienen el de la cebolla, que es, bueno, acá particularmente solapa lo que son fases del cultivo con labores agronómicas. Por ejemplo, en el día cero, que es cuando aparece la cuarta hoja, se empieza a hacer el trasplante y el riego. La fertilización, por ejemplo, acá se da antes. Ven, acá tiene una herramienta bien visual de para qué sirve la observación cualitativa, de la observación fenológica cualitativa. Si yo no sé diferenciar cuando tenemos la iniciación de formación de bulbo, por ejemplo, en la cebolla, yo no podría definir bien el momento de la segunda fertilización. Un ejemplo más claro todavía, en las gramíneas de invierno se utilizan herbicidas hormonales, pero si no me equivoco, hasta antes de B2 no se pueden usar esos herbicidas hormonales en el trigo, por ejemplo. O sea, si el trigo tiene menos de 2 o 3 hojas, no recuerdo cuánto era esa cantidad de hojas, vos no podés utilizar herbicidas hormonales porque eso afecta el posterior crecimiento de la espiga. Entonces, hacer la observación fenológica cualitativa y diferenciar cuántas hojas tiene, tan simple como eso, pero es observación fenológica cualitativa, a mí me permitiría
o no me permitiría realizar una aplicación de herbicida como corresponde y malograr un cultivo, porque es tan simple como eso. En las gramíneas yo aplico el herbicida hormonal en el momento que no lo tengo que aplicar y pierdo espigas, pierdo granos, pierdo rendimiento. Entonces acá les muestro con esta escala de cebolla y la extrapolación que hice a trigo, cuál es la utilidad de la observación fenológica cualitativa, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la caracterización de una fase, que acá sí netamente nos metemos en lo que es el aspecto más práctico, que yo les dije que le iba a dar más que nada una ejemplificación para no meternos en ejercicio puntualmente. ¿Cómo caracteriza una fase? Una fase cualquiera, fructificación vamos a poner. Nosotros dijimos que la fase era el momento de aparición, desaparición, aparición, modificación y desaparición de órganos. Entonces, y decíamos que era sostenida en el tiempo y en el espacio en términos de que tenían que entrar una cantidad de individuos, o sea, que tenía que ser a nivel poblacional, no de un solo individuo. Entonces tenemos que empezar a tratar de cuantificar eso. Por ejemplo, ¿cuándo decimos que comienza la fase? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo está en plenitud? ¿Qué consideramos población que entró en esa fase? ¿Qué porcentaje de individuos que entró en esa fase consideramos para decir entró en fase la población, etcétera? Entonces es lo que vamos a ir viendo ahora un poquito. Si en este gráfico tenemos en el eje Y la frecuencia de aparición de órganos, o sea, cuántos órganos aparecieron en cada observación respecto a la observación anterior, si se quiere, y esto no está acá, pero sería el tiempo, ¿no? Tiempo medido en día. Entonces, en el punto 1 tenemos lo que son los primeros órganos aislados. O sea, los primeros individuos de esa población. Imagínense la población como un cultivo o un ensayo en una cámara con ambiente controlado, donde sabemos que hay 50 individuos, por ejemplo. En el punto 2 se denomina comienzo de fase, y es cuando empieza a haber una intensidad creciente de aparición de esos órganos que son característicos de la fase. Yo les di como ejemplo la fructificación, creo que les dije. Bueno, entonces, cuando la intensidad de aparición de frutas o de frutos cuajados es creciente, yo digo que es comienzo de fase. Ahora vamos a ver los criterios para determinar esto. La plenitud de fase se da cuando esa frecuencia de aparición de los órganos característicos de la fase es máxima, y el fin de fase se da cuando la intensidad es decreciente, y por último el punto 5, que es el de último órganos aislados. Cuando aparecen los últimos individuos entran en fases. Esto es importante, una fase queda comprendida entre comienzo y fin de fase. O sea, yo ahora les voy a dar los criterios para determinar el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Una vez que sepan cómo manejar ese criterio, tienen que saber que ustedes la fase la van a contar entre 2 y 4, no entre 1 y 5. Porque como son primeros órganos aislados o últimos órganos aislados, yo no puedo considerar ni que terminó ni que empezó la fase. O al revés, bueno, ni que empezó ni que terminó. Eso que les quede claro más que nada también conceptualmente, pero para también la resolución de ejercicios. Otro concepto que es la energía de fase, que es la intensidad o velocidad con que se produce una fase a lo largo del tiempo. Intensidad o velocidad quedando señalada por la cantidad de días comprendida entre comienzo y fin de fase. Ven que siempre estamos entre comienzo y fin de fase, no entre primeros y últimos órganos aislados. Eso no me sirve. A mí eso me sirve para saber que está empezando el proceso, pero no me sirve para decir empezó el proceso. Climáticamente todas las fases de los vegetales poseen un valor medio de energía. La variabilidad interanual de las condiciones meteorológicas influye en la energía de fase. ¿Qué quiere decir esto? Si para un determinado vegetal la fase de floración en término medio en un lugar dura 4 días, es en término medio para una condición climática, o sea, para una condición media de los ambientes del ambiente. Si el ambiente un año en particular se desvió de ese comportamiento medio, o sea, tenemos una anomalía de temperatura, de precipitación, de lo que quieran, esa duración de la fase, en vez de ser
de 4 días, como era en término medio, puede ser más o menos. Y eso me va a estar describiendo en gran parte también, o sea, cuánto se desvíe de la duración media de esa fase, un año respecto al promedio, me va a estar hablando y describiendo también cómo fue el ambiente en ese año. Vamos a ver en las clases siguientes, por ejemplo, lo que son los requerimientos de frío de una especie para que suceda un determinado proceso. Si en término medio se cumple ese requerimiento de frío, ese proceso va a durar 3 días. Ahora, si un año es más cálido que el promedio, o sea, más cálido que lo que es climáticamente, ese proceso va a durar más. ¿Por qué? Porque ese requerimiento de frío va a tardar más en cumplirlo. Quédense con el concepto de lo que es la duración de la fase y la energía de fase para el vegetal, pero también como para caracterizar cómo fue el comportamiento del ambiente, ¿no? Entonces la energía de fase es 1 sobre la duración de fase. Es decir, que la energía de fase es inversamente proporcional a la duración de la fase. Fíjense, si la duración de la fase, o sea, si la fase tarda muchos días, la energía es poca. Y si la fase dura pocos días, es 1 dividido un valor pequeño, la energía es alta. Y es lógico, ¿no? Si la fase de floración ocurre en 2 días, yo digo que tiene alta energía de fase respecto a la misma fase de floración que en otro año ocurrió en 5 días. Si tardó más es porque tuvo menos energía. Ese es el concepto de energía de fase. Y después, de acuerdo a cómo al comportamiento ya específico de una especie en particular, vale la redundancia, tenemos especies que son de comportamiento leptocúrtico, o sea, naturalmente son de energía de fase alta, o sea que la duración la duración de la fase, ¿no? Entre comienzo y fin de fase se da en pocos días, por lo cual ese cumplimiento de la fase, el gráfico es de este tipo. Y después hay otras especies que naturalmente tienen un comportamiento que se llama platocúrtica, en donde la fase dura mucho tiempo o mayor tiempo, entonces la energía de fase es menor. Ya les digo, esto puede ser comparativo de la misma especie entre un año y otro, pero también es característico de cada especie. Por ejemplo, para martillar un poco más el concepto, una especie naturalmente es leptocúrtica. Naturalmente, ¿qué quiero decir? Si se dan las condiciones climáticas, si se dan las condiciones en un año en particular que favorecen que sea de esta forma. Si en un año en particular las condiciones meteorológicas fueron muy anómalas, esa especie en particular que era leptocúrtica puede pasar a una curva más platicúrtica, perdón. Pero no por la especie en sí, sino porque el ambiente fue anómalo, digamos, ya sea por exceso o por defecto, ¿no? Otro concepto, la observación, un poco lo que yo le decía, la observación puede ser objetiva o subjetiva. ¿Se acuerdan que yo le dije? Ustedes interpreten la población como una pradera, una pastura natural, un cultivo de trigo o un ensayo en cámara con una bandeja que tienen 50 plantines. En ese caso, que ustedes dicen es una bandeja con 50 plantines, sería fácil de identificar cada plantín. Es fácil de identificar cada plantín en esa cámara. Entonces la observación es objetiva, porque yo puedo decir de los 50 individuos que están en esa bandeja de germinación, cuántos germinaron. Entonces es objetivo porque yo puedo contar y diferenciar cada individuo. Eso también se da en los cultivos raros, como por ejemplo un maíz que no esté plantado muy denso, yo puedo ir por la entrelínea e identificar e individualizar a cada planta. Ahora, si el cultivo es denso, una pastura, un trigo más que nada después de lo que es el macollamiento, que ya se empiezan a mezclar o a entrelazar
los macollos de una planta con la otra, yo ya no puedo individualizar a cada planta. Entonces la determinación de si, de si, de que la población entró o no en una fase es subjetiva, porque voy a hacer una observación del aspecto general del cultivo. No puedo individualizar y contar cuántas plantas de trigo entraron en espigazón, por ejemplo, que es una de las fases del trigo. Entonces eso tenganlo en cuenta, que depende si es ralo o es denso. Esto es objetivo y denso es subjetivo. Y ahora sí le doy los parámetros para determinar inicio, plenitud y fin de fase de la filmina que les nombraba anterior cuando les decía cuáles eran las partes de la fase. El comienzo de fase vamos a decir que es cuando hay una aparición de los órganos de la fase en estudio, obviamente, en forma continua en el 20% de la población. Cuando el 50% de la población tiene presente el órgano de la fase en estudio, decimos que es la plenitud de fase. Y cuando esos órganos, ese órgano particular de fase, apareció en el 80% de los individuos, decimos que es el final de la fase. Esto es acumulativo, obviamente. Entonces les voy a proponer la ejemplificación. Fíjense, esto es una tabla de una observación fenológica cualitativa. O sea, para una fase en particular, estoy contando en cada fecha en que yo me acerqué al cultivo, cuántos órganos de la fase en cuestión fueron observados. Por ejemplo, floración. Entonces fui el 10 de septiembre y vi que había 2 plantas con órganos, con flores. Fui el 15 y vi que habían 3 plantas. Fui el 27 y así sucesivamente hasta el 10 de agosto que vi una planta. Fíjense que yo me salté todos los días, pero claramente acá empieza de menor a mayor y vuelve a caer, ¿no? Esto, si lo hago una curva, sería de esta forma, la cantidad de órganos observados por día. Entonces yo, para poder implementar ese criterio del 20, 50 y 80%, lo que hay que hacer es, bueno, acá me piden el ejemplo de determinar duración y energía de fase, por lo cual yo tengo que, para determinar duración y energía de fase, necesito determinar el inicio de fase, la plenitud de fase y el fin de fase, con el criterio que yo les nombré antes, 20, 50 y 80%. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿20, 50 y 80% de qué? Del total de los órganos aparecidos, observados, o sea, sobre este 116. Entonces, lo que ustedes, el procedimiento que tienen que hacer es, al lado de esta columna de órganos observados nuevos, hacer un cómputo del acumulado. Entonces, el primer día, como fue el primer día, el observado ese día es igual al acumulado. Ahora fíjense que el 15 de septiembre aparecieron 3 ese día, más los 2 que había en el día anterior, ya tengo un acumulado de 5. El 20 aparecieron 7, más 5 que ya tenía acumulado, son 12. El 22 tengo 12, más 12 de antes son 24, y así sucesivamente hasta obtener esta tabla, esta columna de órganos aparecidos en forma acumulada. Obviamente en este punto ya voy a tener flores, las primeras que me aparecieron acá ya están marchitas. Por eso yo tengo que hacer la observación día a día e ir acumulando en mi registro. Permítanme que voy a borrar, así queda más limpio. Entonces yo tengo la observación diaria con órganos nuevos. Debería haber la forma de no contar los que conté el día anterior. Y la columna de acumulados. Entonces, aplico los criterios del 20, 50 y 80% y determino que el inicio de fase es el 20% de 116, corresponde a 23,2 plantas. Plantas con el órgano, ¿no? La plenitud de fase es el 50% de esos 116 y son 58 plantas. Y el final de fase es el 80% de esas 116 y son 92,8 plantas. Entonces yo tengo que buscar en qué momento tuve esta cantidad de plantas de forma acumulada. Por eso la importancia de tener esta columna. Entonces fíjense,
el inicio de fase me dice que son 23,2 plantas. Yo acá tuve 12 plantas y acá tuve 24. Evidentemente acá no llegó, acá se pasó, por lo cual estuvo acá en el medio. En términos prácticos, yo no sé si fue el 20 a la noche, el 22 a la madrugada o el 21 que apareció esa planta número 23,2, es matemático. Entonces yo voy a considerar que este es el punto en donde hubo el 20% de las plantas de forma acumulada, pude visualizar el órgano en cuestión. El 50% es 58 plantas. Fíjense que me pasa lo mismo. El 24 de septiembre no llegó, el 25 se pasó, pero yo considero que este día es el de plenitud de fase. Y con 92,8 plantas, lo mismo. Está en 74 no llegó, en 97 se pasó. Yo considero que acá es el fin de fase. Entonces tenemos inicio de fase, plenitud de fase y fin de fase. ¿Cuántos días duró la fase? Les recuerdo entonces que esto sería primero órganos aislados y estos serían últimos órganos aislados, por lo cual esto no lo considero. Yo considero entre este día y este día, por lo cual para el cálculo de duración de fase yo estos días no lo considero. ¿Cuánto duró la fase? Bueno, empezó el 22 y terminó el 26. Entonces tenemos 22, 23, 24, 25, 26. Son 5 días de duración de fase. Fíjense que si hago 26 menos 22 me da 4. O sea que si hacen esa cuenta, súmenle 1 siempre. Y la energía de fase, como habíamos dicho que era. La energía de fase, esto no sé si lo tengo escrito, si no, bueno, aparecerá de vuelta. Era igual a 1 sobre 5. 1 sobre 5, exactamente. Que es 1 sobre la duración de fase. ¿Cómo? 0,2. Sí, exactamente 0,2. Creo que esto igual lo tengo escrito, pero bueno, ya que está lo... Entonces, esto sería la energía de fase. Lo pueden expresar en decimal o en términos de fracción, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso, que sepan que el porcentual es sobre el total, pero que tienen que aplicarlo al acumulado de lo que ustedes fueron observando como órgano nuevo por día. Y bueno, y acordarse que lo que decía en la filmina anterior, la fase está comprendida entre el inicio y el final. Los primeros órganos aislados no intervienen en el cálculo. Bueno, ahí no, para la próxima voy a poner el resultado más legible con texto de PowerPoint, así les queda. Pero bueno, entonces la duración de la fase es 5 días y la energía de fase es 1 sobre 5 o 0,2. Los datos fenológicos se pueden procesar estadísticamente para obtener valores medios. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense este ejemplo. Si yo tengo una fase cualquiera, en cañazón en el trigo, yo tengo que en 1980, esa fase en el trigo empezó el 7 de agosto, la plenitud se observó el 19 de agosto y el fin de fase se observó el 2 de septiembre. O sea, esta tabla surge de haber hecho este estudio con una fase particular de un cultivo particular. Entonces, con este estudio determiné inicio, plenitud y fin de fase del año 80, del año 81, 82, así hasta el 88. Entonces, la filmina anterior decía que los datos fenológicos se pueden procesar estadísticamente para obtener valores medios. ¿Cómo hago para procesar estadísticamente fechas? Yo no puedo promediar un 7/8 con un 15,8. Es una nomenclatura que son números, pero no tienen valor matemático puesto así. Lo que voy a hacer es asignarle a cada fecha un valor que corresponde al orden que tiene este día en el calendario, enumerando los días del 1 al 365, teniendo en cuenta que el 1 es el 1 de enero y el 365 es el 31 de diciembre.
Entonces, el 7 de agosto en ese orden, donde el 1 es el 1 de enero y el 365 es el 31 de diciembre, el 7 de agosto es el 220. Entiendan que este proceso también es inverso. Ustedes en la guía de tablas tienen una guía de días del año, se llama la tabla, en donde a cada fecha les dice qué día del año corresponde en términos de 1 a 365. Ustedes pueden entrar por la fecha, pero también pueden entrar por el día. O sea, este proceso es inverso. Y ahora les voy a mostrar la utilidad que tiene. Entonces, bueno, eso fue para el 80. El mismo proceso siguió para el 81, el 82, como le dije, hasta el 88. Entonces, lo que yo voy a promediar son estos números. Esto me permite pasar de fecha a número, me permite operar matemáticamente. Entonces, fíjense, si yo hago la suma y lo divido por la cantidad de años que tuve en cuenta, que son 9, me da 227,4. ¿Qué quiere decir este 227,4? Que en término medio, en estos 9 años, el comienzo de fase se dio este día, el día 227,4. Que si ustedes entran a la tabla, significa que en término medio, el comienzo de fase, de la fase que esté considerando, se dio el 15 de agosto. Como ven, hay años que se dio después, hay años que, perdón, hay años que se dio después, años que se dio antes. Esto es un valor promedio. De la misma forma, determinaron la plenitud y el fin de fase. Esto es como a partir de una fecha, asignándole un valor matemático, un valor numérico, se puede procesar estadísticamente y obtener valores medios. ¿Cuál es la utilidad de esto? Fíjense. Bueno, esto es lo mismo, pero expresado en gráfico de barras. Fíjense que tienen los 9 años, que yo les decía anteriormente. En cada año tienen el centro, esto es el promedio. En cada año tienen la plenitud de fase en el medio, el inicio de fase y el final de fase. Esto es para cada año, lo mismo que está en la tabla, pero gráficamente. Y esto es el promedio. Si se van a la tabla anterior, la plenitud de fase es el día 20 de agosto. Debería coincidir este punto, más o menos es el 20 de agosto. Y si esta información la paso a mapa, obtengo las cartas fenológicas. Las cartas fenológicas son mapas en donde las líneas que ustedes observan se llaman isofenas. Isofenas. Recuerdan que creo que lo vimos. Recuérdenme el resto de los docentes si lo vimos para, por ejemplo, para temperatura isotermas. No, pues quizás se lo veamos más adelante con clima argentino. Pero bueno, estas isofenas son esas líneas y cada una de estas líneas pasa por lugares en donde la fecha media supónganse que esto es una carta fenológica de la fase de encañazón del trigo y me está indicando plenitud de fase. Entonces, cada lugar geográfico que esté en esta línea tiene la misma fecha media de ocurrencia de plenitud de fase de esa fase en cuestión. Acá no se lee la fecha, pero supónganse que es 21 del 7. Bueno, todas las localidades que estén a lo largo de esta línea, el 21 del 7, en término medio, ocurre la plenitud de fase de la fase encañazón del trigo, por ejemplo. No sé, esto está en el libro de Pascal de Amayo, debería ver a qué cultivo, a qué fase hace referencia. Después después lo busco, no quiero perder tiempo ahora. ¿Se entendió lo que es una carta fenológica, lo que es una isofena, que son líneas que unen puntos de igual valor de una fecha fenológica, media, obviamente? Es climático. Hasta acá entonces un poco lo que era la observación fenológica cualitativa, ¿no? Diferenciar fases, básicamente. Diferenciar fases, diferenciar momentos de la fase, energía de fase, duración de fase, etc. Y ahora entramos con lo que es la observación fenológica que habíamos nombrado como cuantitativa o fenometría. La fenometría, entonces, repetimos, es la medición cuantitativa
del crecimiento vegetal, la masa y el área foliar. Acá está nombrada, es una definición, si se quiere, bastante reducida. Pero bueno, acá ustedes es donde tienen en cuenta que ya estamos hablando de superficie, peso, el crecimiento en términos de, si se quiere, longitud de un tallo, etc. Entonces acá es donde empezamos a ponerle número al aspecto del vegetal que estemos observando en términos de longitud, masa de un órgano, superficie de un órgano, etc. Y acá les hago una enumeración de todo lo que podemos observar fenométricamente, o sea, todo lo que podemos cuantificar en la observación cuantitativa, en la observación fenológica cuantitativa o fenometría. Por ejemplo, Bioquímicamente se pueden determinar compuestos también, Ariel. bien, sí, eso lo iba a Azúcares, decir. hormonas, un montón de cosas. Sí, lo iba a hacer Y en la sesión. mediciones micrométricas inclusive, haciendo cortes celulares, etcétera. Es Bien, mucho más amplio. bien. Me colgué. Esto era entonces sí, les iba a decir al final que esto era todo del aspecto externo, que es lo que venimos tratando, y bueno, como adelantó Ángel, hay estudios fenométricos de la parte meristemática a nivel de tejidos. Entonces, permítame borrar. Tenemos, por ejemplo, estos son ejemplos. Número de mazorcas por planta. Estoy contando cantidad de choclos en el maíz. Número de vainas por planta. Estoy contando el número de chauchas en las hojas. Altura de la planta, aplicable a cualquier planta, desde un trigo, un tomate a un árbol. Acá hay otras cosas ya un poquito más específicas. Peso seco de la planta. Peso seco es cosecho la planta, en el momento que a mí me interesa, la llevo a estufa, como hacíamos con la muestra de suelo, para determinada humedad, y se hace lo que es peso seco de planta. Peso seco de la fracción cosechada. Lo mismo, pero con, supónganse, para que sea más bien, como se llama, bien visual, el maíz cosechado con una determinada humedad se lleva a estufa para normalizar con otras medidas, y lo necesito normalizar sabiendo que se le sacó todo el agua. Bueno, lo normalizo a peso seco de fracción cosechada. Su aplicación, por ejemplo, en lo que es explotación forestal, diámetro de copa de un árbol, diámetro del tronco a la altura del pecho. Esto lo van a ver los agrónomos en silvicultura. Es un parámetro, una característica fenométrica que determina el momento de cosecha o de apeo, de corte del árbol, digamos. La altura del árbol, acá yo le decía altura de la planta en términos genéricos, acá estamos hablando de la altura del árbol en término puntual, un eucalipto que se necesita cosechar para madera. Otras variables fenométricas que se miden: número de grano por espiga, número de espiga por planta, número de planta por hectárea. Y esto lo nombro y lo pongo en conjunto, porque esto es lo que es una de las tantas cosas, pero básicamente las más importantes, que, nosotros nosotros como profesionales vamos a medir para determinar rendimiento, factores de rendimiento en un cultivo. Bueno, factores de rendimiento. Estoy medio el rendimiento. Entonces, ¿qué significa factores de rendimiento? Son aquellas variables, en este caso, variables, si se quiere, algunas botánicas, otras culturales, que yo necesito medir para conocer cómo está determinado el rendimiento en la explotación que yo estoy haciendo. En este caso estoy hablando de espigas, por lo cual estaría hablando de un trigo, por ejemplo. En el caso de una soja puede ser, los factores de rendimiento son número de nudos por planta, número de vainas por nudo, perdón, de vaina no, de flores por nudo,
número después, eso evoluciona en número de vainas por nudo. Entonces yo al multiplicar número de vainas por nudo, número de nudo por planta, número de planta por hectárea, voy a tener el número, en definitiva voy a tener el número de vainas por hectárea, ¿no? Multiplicando todos esos factores. Y si a eso también le hago la medición fenométrica de número de granos por vaina, tengo el número de grano por hectárea. Puedo también llegar a pesar o a medir el peso de cada grano para tener el peso de grano por hectárea. Son todos los componentes que son resultado de la medición fenométrica o de la fenometría que en este caso en particular se aplican a determinar los factores de rendimiento. Sepan que esto lo van a usar tanto en la vida académica, en otras materias, en los cultivos, como en la vida profesional si se dedican a los cultivos. Y yéndose a un ámbito un poco más reducido, si se quiere, a nivel de escala, pero no menos importante, esto es aplicable también en determinaciones de laboratorio cuando uno hace ensayos, digo de laboratorio como de parcela, en un invernáculo. Imagínense ustedes que desarrollan un ensayo en donde quieren determinar la influencia de 3 tipos de fertilizantes distintos. Entonces, para una planta ornamental, supónganse. Entonces, lo que quieren ustedes medir es cómo afecta cada uno de esos 3 fertilizantes en la altura de la planta. No sé, el largo de la vara de una planta, de una flor de corte, que es un parámetro importante. Entonces ahí también entra la fenometría, porque ustedes, para comparar esos tratamientos, esos 3 tratamientos, que son los 3 fertilizantes distintos, tienen que medir en cada uno de los tratamientos el efecto que tuvo el fertilizante a través de medir el largo de vara. Es algo que parece, digamos, es algo sencillo, es obvio, pero es fenometría pura, o sea, le estamos poniendo nombre a lo que en principio ustedes dirían, estoy midiendo el largo de vara. Bueno, eso es una medición fenométrica. Y me interesa que les quede ese concepto que no todo es soja, maíz, trigo en 5.000 hectáreas. También estos estudios se hacen a nivel de invernáculo, de bandeja, de cámara, y que no son menos importantes porque de esos estudios surge todo el conocimiento o gran parte del conocimiento que después a mí me lleva a poder lograr un cultivo en una determinada región. Acá hay un ejemplo de fenometría de un ensayo que hizo Ángel, que fue una de las primeras participaciones que tuve en la cátedra, en donde se medía longitud de coleoptile en milímetros de plántulas de maíz. Entonces, a lo largo de las horas de observación, o sea, en cada hora se hizo una observación, pero entiéndase que esto era 119 horas posteriores a que la semilla se puso en condiciones de germinar, ¿no? Y esto era cada una de las 4 plántulas de maíz que se observaban. Entonces, fíjense, en la hora 131 empezó, o sea, hasta la hora 119 no había, la única que había elongado el coleoptile era la 119, perdón, la plántula 5. A partir de la hora 131 se empezó a elongar la plántula 1, obviamente la plántula 5 siguió, y así sucesivamente fueron elongando el tallo, todas las plántulas en diferentes horarios. Esto es la tabla, esta tabla de medida de longitud de coleoptile en milímetros surgió de una observación fenométrica del ensayo. Esto es lo que les digo, esto no se hizo a campo, se hizo sobre un papel, un papel milimetrado para facilitar la medición de la longitud del coleoptile. Ese papel milimetrado detrás tenía, no recuerdo si era no me acuerdo qué sustrato tenía para mantener la humedad y que esa humedad pueda ser incorporada a la semilla y a través de incorporación de la humedad a la semilla pueda germinar y empezar a elongar coleoptile, radícula, todas las estructuras. Nosotros puntualmente medíamos la longitud del coleoptile, que es esta que está acá. Y esto fue lo que se fue observando, medida a medida, ¿no? Hora tras hora de lo que estaba en esa tabla. Cómo fue creciendo
Cada una de estas semillas era una de esas semillas en la tabla. Como acá hay más porque había más observaciones. Papel secante y algodón entre vidrios, Ari. Papel secante de algodón. Bien, gracias Ángel. Y ahí No fue sé por como qué. se hizo la observación fenométrica, que no era ni más ni menos que agarrar, bueno, después esto tenía un procedimiento que lo hicimos a través de fotografía, no viene al caso el método, pero fue medir, ni más ni menos que medir la longitud del coleoptile, y este fue todo el proceso. Esa medición fenométrica traspasada a tablas y después el proceso numérico y estadístico necesario. El objetivo de esto era, bueno, modelar esta etapa del crecimiento del maíz, que es la elongación del coleoptile. Aún está en Acá, proyecto eso, Ariel. bueno, Y en el, proceso, si Dios el quiere. objetivo es entonces, Sí, es. acá se ve lo que decía Ángel, que era, acá se ve donde termina el vidrio y, y bueno, todo el ensayo, ¿no?, que estaba. Al principio de la clase le dije que la fenología se basaba en la observación y en el registro. O sea, si yo observé todo esto y no tenía una forma de registrarlo, medio como que no me iba a servir de nada. Le voy a nombrar estos 4 sistemas de registro muy cortitos, así avanzamos con la clase, que si se quiere va un poco en forma creciente de más antiguo a más moderno. O sea, ¿qué es el registro? Es de qué forma yo dejo asentado lo que yo observé visualmente. Entonces, lo primero, si quiere, el sistema más básico era sistema de palabra. ¿Qué es un sistema de palabra? Es describir: fui al campo tal día, observé tantas plantas, de las cuales tantas otras estaban en tal fase, con tantos órganos observados, y medimos algún otro tipo de variable también se asentaba, pero básicamente era escribir un texto de lo que yo observaba. Eso en superficies chicas, en términos de un invernáculo, un ensayo, una cámara, es sencillo o es apto. Si yo eso lo traspaso a un cultivo extensivo, ya describir un cultivo extensivo, lo que vi en, no sé, en 10 puntos de observación de 100 hectáreas de trigo, ya digamos que tengo que, por cada ciclo que observe, me hago una Biblia más o menos. Entonces, se, se inventaron o se diseñaron, se desarrollaron otros tipos de registro, otras metodologías de registro que eran signo y letra. Ahora les voy a mostrar uno que básicamente lo que se trata de resumir la información que antes yo escribía en palabra, en texto, en varios párrafos, en signos y letras, que a mí me permite con una observación, digamos, una observación rápida y directa, determinar qué era lo que se observó en ese momento. Después, más hacia la actualidad, fotografías. O sea, en vez de escribir con palabras o con signos qué viene el campo, le saco una foto. Le saco una foto, le asigno una fecha y un momento, y sé que en ese momento, en esa fecha, el cultivo estaba de esa forma. Fotografías fueron fotografías primero en papel, después fotografías digitales, y hoy las fotografías se sacan desde el aire con drones o desde el espacio con satélites. Lo que cambia de todo esto, más allá de la tecnología de cómo se saca la foto y desde dónde, es el procesamiento de la imagen. En la foto de papel en la foto de papel el procesamiento era visual y descriptivo. En la foto satelital o de drones o en las digitales, la descripción es visual, pero también informática desde el punto de vista de valorar cada píxel de la imagen con un número. Y todo el proceso que eso lleva, que no viene al caso para esta materia, y que yo la realidad que tampoco conozco. Y otra forma de registro, que son las cartillas, que es resumir información, que es un poco la mezcla del sistema de palabras y fotografías. Es una cartilla informativa que al final le voy a mostrar un ejemplo de girasol. Le muestro brevemente lo que es signos y letras, que es el método del ingeniero Ledesma, registro fenológico, el ingeniero fenológico integral del ingeniero Ledesma. Fue diseñado para lo que es árboles frutales, básicamente. Entonces él
lo que les decía, necesitaba un método de no ponerse a escribir una Biblia cada vez que tenía que ir a hacer una visualización o una observación genealógica. Entonces lo que él diseñó fue un cuadrado, un rectángulo con los 4 lados, y cada uno de los lados iba a codificar información respecto a lo que dice acá. En el lado 1 codificaba información de la floración y la maduración del fruto. O sea, ahora después le voy a mostrar, pero lo que pusiera acá al observador le iba a dar en una vista, digamos, en una visión corta, rápida, le iba a dar información de cómo era la floración o la maduración del fruto. En el lado 2 le iba a dar información sobre la brotación y el crecimiento del tallo. En el lado 3, cambio de color de hoja y color de fruto. Y en el lado 4, caída de hojas y caída de fruto. Cada uno de estos cuadritos me daba la información de lo que yo estoy observando. Obviamente si miraba uno, quizás no esté mirando el 4, porque todavía para que caigan los frutos y las hojas iba a pasar un tiempo. Entonces no necesariamente había información en los 4 lados o en los 4 puntos, en el 1, el 2, el 3 y el 4. Y cada uno de estos cuadrados estaba dándome información de una fecha en particular. La codificación esa que yo les nombraba era la siguiente. Codificaba con esta O o este 0 cuando no había actividad vegetativa o el órgano, por ejemplo en el 1, si no había flores, ponía un 0 acá. Si no había ni floración ni maduración de fruto, cuando observaba ponía 0. ¿Ven? Ahí está lo que yo les digo. Uno visualmente ve y ve el 0 acá, ya sabe que en ese momento no estaba ni en floración ni madurando fruto. Debería ver entonces en qué otro lado había actividad. Puede pasar que haya 0, 0, 0. Entonces en un durazno en pleno invierno esto está así. No hay actividad visual. A nivel de tejidos internos sí hay actividad. Si veía algún tipo de señal, por ejemplo, en un frutal de invierno, un duraznero que empezaba a hincharse la yema, eso era que el proceso se estaba preparando. Entonces ese 0 cambiaba y ponía un punto. Esto es lo mismo que el anterior, pero salvo para fruto, digamos. Y cuando estamos hablando de fruto, se pone este guión así, sinusoide, si querés. La letra B es para indicar el fruto verde y la letra M es para indicar el fruto maduro. La intensidad de los procesos observados se cuantifica en cada uno de los cuadrados. De los cuadrados sería de los lados del cuadrado, por el número de signos, desde 0, inactividad, o hasta 5, máxima actividad. Vamos al ejemplo que les va a quedar más claro. Entonces, si en uno de los lados ustedes ven esto, es porque hay inactividad. Cuando ven esto, es cuando veían ustedes ese punto que yo les dije, que había algún pequeño cambio. Se empezó a hinchar la yema del duraznero en invierno, o saliendo del invierno. Primeros órganos aislados en fase de brotación, o sea, esa yema que ya está más que hinchada, empieza a ver una punta de los primordios florales. Entonces ponemos la primer raya. Comienzo de brotación, ya está más generalizado. Acá era una raya y un punto, primeros órganos aislados. Ya cuando el proceso está un poquito más generalizado, pero que no puedo decir que ya empezó la fase, porque no está en ese 20% si se quiere, la línea es completa. Y acá fíjense, comienzo de fase de brotación. ¿Se acuerdan que yo le dije que el comienzo de fase era un 20%? Las dos rayitas indican el 20%. El 30, el 40, el 50. La plenitud de fase. 5 rayas, plenitud de fase, 50%. Ahora el proceso empieza a decaer en cuanto a su intensidad. Entonces ya pasó la plenitud de fase. Empiezo a restar, en vez de que la siguiente nomenclatura, esto, en vez de que sea de vuelta como este,
o sea, le resto una raya, se la resto, pero del otro lado, para indicar que ya el proceso de plenitud ya pasó. ¿Se entiende? Como es, ven que acá va aumentando de izquierda a derecha y después disminuye también de izquierda a derecha. Entonces eso es lo que me está indicando, en definitiva, cómo crece y cómo decrece. Y fíjense que fin de brotación, perdón, está en la última raya. Si cada raya representaba el 20, de 10 rayas posibles de graficar, esto sería el 80%. Y últimos órganos aislados. Fíjense entonces en el ejemplo. Tienen en la parte de arriba la fecha. Lo que yo decía, cuando todo está en 0, acá se grafica con un solo 0 en el medio. El 1 de octubre, para el manzano, no había actividad. Ahora, el 3 de octubre, en el lado 2, 3 y 4 no tengo actividad. Ven que está el 0 y el 0. O sea, no hay brotación ni crecimiento de tallos, no hay cambio de color de hoja. Es obvio porque todavía ni siquiera hay hoja. Tampoco hay fruto. Tampoco hay caída de hoja ni de fruto. Entonces, todo esto es lógico que esté en 0. Pero empieza a haber actividad representado por esos 5 puntos en el lado 1, que representa la floración o la maduración de fruto. Sabiendo que es manzano, sabemos que es floración. Pues si en octubre si tengo fruto ya es medio raro. Paso a la observación del 9 de octubre. Ya estoy viendo, obviamente, que no tengo brotación, ni de crecimiento ni de tallo. Tampoco tengo lo que es el cambio de color de hojas. Ya empecé a tener cierta actividad. Fíjense si es una línea completa o si es una línea y un punto, no se diferencia bien, pero ya empecé a tener, ya no paso de primeros órganos aislados o de inicio de actividad. Ya estoy viendo algunas flores abiertas o prácticamente en inicio de apertura. Eso está representado en el lado 1 con esta primera línea. Y en la parte 2, que es brotación y crecimiento de tallo, acá ya empecé a ver incluso algunas yemas vegetativas que empezaron a emitir estructuras de hoja. Vamos a quedarnos en esta parte para no ser tan extenso, es extrapolable a las otras 3 partes, pero fíjense cómo acá se empieza a ver cómo aumenta la magnitud del proceso de floración, de la fase de floración. Primera actividad, acá ya tengo 3 líneas, acá ya tengo, bueno, acá mantuvo las 3 líneas, fueron como que no avanzó mucho de un lado al otro, pero fíjense acá todavía no había llegado al 50% en esta observación. Fíjense que empieza de abajo para arriba. Fue el 26 de octubre, ahora fue el 5 de noviembre y acá ya se pasó de plenitud. Fíjense que en una etapa intermedia había pasado por las 5 rayas, que significa plenitud de fase, y fue el 5 y ya anotó que esto era un punto, o sea que acá ya se pasó de plenitud de fase. Y bueno, acá está el resto de la nomenclatura ¿a qué hace referencia a esto? Siguió atenuándose la energía de fase, la energía de fase no, siguió avanzando la fase, llegó al final de fase y acá se empezaron a ver los primeros órganos verdes, los primeros frutos verdes. ¿Ven? Acá es donde lo que yo le decía, las fases se solapan. Había algunas flores todavía y algunas flores de las primeras que aparecieron acá, por ejemplo, ya estaban mostrando frutos cuajados y obviamente verdes porque todavía no habían cambiado de color. Este es entonces el método del ingeniero Ledesma, es un método de símbolos. Fíjense que a mí con esta información ya me permite. Si yo miro solamente este caso, perdón. Si yo solamente miro así como está la información y miro el lado 1, fíjense cómo me doy cuenta. Sin actividad incipiente, primeros órganos, inicio de fase, acá ya me pasé de plenitud, acá ya hay frutos verdes, etc. Fíjense entonces, si esto lo tengo que escribir día a día con el método de palabras, son 2 o 3 hojas. En cambio acá, con una sola información, me dice día tras día cómo fue avanzando el proceso. Eso es la practicidad de este tipo de métodos. Lo que le decía de fotografías, acá subjetivamente puedo decir esto es una colza, subjetivamente puedo decir que
que estoy en plena floración porque hay más del 50% de las plantas están en etapa de floración. Si a eso le aplico algún tipo de software que me cuente la cantidad de píxeles amarillos que ve, y si eso lo hago a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, en este caso no contando flores, sino contando píxeles amarillos de la foto, puedo obtener la información de inicio, plenitud y fin de floración de esta imagen. Y de vuelta, si esto lo aplican a una fotografía de dron, lo pueden hacer a nivel de más hectáreas, y si lo aplican con una fotografía satelital, lo pueden hacer a nivel regional. Es cuestión de escala y de forma de procesar la imagen. Y para finalizar, lo que le contaba de las cartillas. En las cartillas tenemos fotos. Esto es la escala fenológica del girasol. ¿Se acuerdan en soja? Les había dicho que teníamos de B1 a BN para la etapa vegetativa y de R1 a R8 para la etapa reproductiva. Bueno, acá faltaría la parte de la cartilla que describe la etapa vegetativa, porque esto solamente describe la etapa reproductiva. No es que no exista la otra, solamente que en términos didácticos lo puse solamente la R. Entonces la cartilla lo que me está diciendo es cómo se ve el cultivo de girasol en R2, en R3, en R4, en R5. O sea, es información que combina fotografía con descripción. Por ejemplo, entonces uno dice, en R2 el girasol se ve así. Y bueno, se ve así, a ver, sumame algo más. Bueno, en R2 el girasol, el entrenudo debajo de la base de la inflorescencia se elonga de 0,5 a 2 centímetros, por encima de la última hoja. Entonces, yo tengo la información gráfica y la información descriptiva en palabras. Estos son lo que son cartillas. De esto les repito, hay para todos los cultivos, hay para insectos, hay para etapas de enfermedades también, etcétera, etcétera, tantos etcétera como se imaginen. Todo lo que tenga cambios aparentes o digamos visibles asociados a las variables climáticas o meteorológicas se estudia a través de la fenología, y tiene estos métodos de observación y de registro, que es en lo que se basa la fenología. Si les interesa más cartillas tenemos. Esto era modo ejemplo y reducido para que entren en la clase. Ahora empezaría, si alguno de los docentes quiere agregar algo más de lo que es fenología, si no ya arrancamos